Buenas noches, iglesia. Continuamos en nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a ver el capítulo número 7. Recordemos que en el capítulo anterior, que era el número 6, los filisteos estaban muy angustiados por todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos, en el sentido que estaban enfermos, les salieron chichones, todo esto, y muchos murieron. Entonces, ¿ellos qué hicieron? No, hay que regresar el arca nuevamente al pueblo de Israel, porque se lo llevaron pensando que si lo tenían, nada les pasaba, todo lo contrario, que el Dios de Israel los iba a librar todo el tiempo. Pero no fue así, porque ellos no saben quién es el Dios de Israel. Ellos tenían sus dioses, y recordemos que ellos lo guardaron en la casa de Dagón, que era el dios que ellos tenían ahí, que era mitad hombre y mitad pez. Entonces, el pez, el Dagón, lo encontraban en la mañana, era caído, postrado ante el arca del Señor, en donde dijimos, es una muestra de que nos dice el Señor, toda rodilla se doblará delante de Él, y toda lengua confesará que el Señor es el Señor, pues el verdadero Dios. Jesús es el Señor. Y hoy vamos a ver entonces, ya como ellos devolvieron el arca, llegó a territorio de Judá. Vemos aquí en el versículo número 1 del capítulo número 7, que llegó donde Kiriat Jearim. Ahí llegó y lo depositaron el arca en la casa de Abinadab. Abinadab era un levita del territorio de Judá, un levita. Y allí santificaron a uno de sus hijos, que es Eleazar, para que cuidara todo el tiempo el arca de Jehová. Entonces lo santificaron. ¿Cómo se santificaban? Con aceite, lo ungieron, bueno, todo. Hicieron la purificación que tenían que hacer, lavarlo, todo eso que se hacían, lavar manos, todo lo que era la purificación, ¿no? Y allí duró el arca durante 20 años. Después, más adelante, vamos a ver cómo fue que salió de este lugar, en qué momento salió, pero durante 20 años estuvo en ese lugar. Samuel estaba como juez de Israel, prácticamente Samuel fue el último juez que tuvo el pueblo de Israel, porque ya después ellos estaban pidiendo ¿qué? Un rey. Entonces dice aquí que Samuel, al llegar allí, reunió a toda la casa de Israel, con el fin de que ellos trajeran un arrepentimiento en su corazón de todo lo que ellos habían hecho, de haberse ido, ¿qué era lo que habían hecho? Lo más grave que el Señor abomina, que es la idolatría. Fueron a adorar ¿qué? A los ídolos de los cananeos. Entonces les dijo que era importante que ellos sacaran todos estos dioses y trajeran un arrepentimiento en su corazón, pero un arrepentimiento genuino, porque habían pecado contra Dios. Entonces dice ahí que quitaron todos, retiraron todo el pueblo de Israel, quitaron los Baales y a Astarot. Recordemos que Astarot era la diosa hembra y Baal era el dios macho que daba fertilidad a la tierra. Ese era el dios que ellos tenían. Y así también lo empezó a adquirir ¿quién? El pueblo de Israel. De manera que ellos salieron de estos dioses que tenían allí también construidos y los sacaron lejos y trajeron este arrepentimiento también a su corazón para volverse hacia el Señor y buscar la guía de Dios, de manera que pudieran de esta forma enfrentar a los filisteos con dirección de Dios, con una total dependencia hacia el Señor. En esto vemos que Dios nos llama siempre a eso, a que dependamos de Él, a que lo busquemos,
a que tengamos una relación estrecha con el Señor, que podamos, que todos los días podamos ir y arrepentirnos y limpiar nuestro corazón delante de Él, porque pecamos y lo que Dios quiere es que tú reconozcas y que yo reconozca el pecado que podemos tener para purificarnos delante del Señor, limpiarnos. Él ya perdonó todos nuestros pecados, diariamente todos nuestros pecados, pero Él quiere ver tu corazón y mi corazón con un corazón arrepentido. Estaba entonces Samuel animando al pueblo de Israel para que ellos hicieran eso. De manera que el pueblo de Israel le pidió a Samuel que por favor intercedieran por ellos, porque ellos tenían mucho miedo de los filisteos. Los filisteos se dieron cuenta de lo que estaba pasando allá y empezaron a llegar hacia ellos, y ellos empezaron a asustarse. Dijeron, por favor, intercede por nosotros, que no vengan a hacernos daño. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Aquí vamos a ver algo muy simbólico de lo que significa también el sacrificio de Jesús. Samuel, mientras el pueblo estaba intercediendo, Samuel dice aquí en el versículo número 9, vamos a mirar desde el 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Qué dice aquí importante? No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Nuestro Dios. ¿Qué había traído a su corazón? Un reconocimiento de quién era el Dios de ellos. A nuestro Dios. Y para poder, en el 9, bueno, para no estar en las manos de los filisteos. ¿Y Samuel qué hizo en ese momento? Tomó entonces un cordero, dice aquí, Samuel tomó un cordero de leche, o sea, tiernito, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Oye, aquí podemos ver lo importante que fue el sacrificio de Jesús. El Señor fue en ese momento el que hizo ese sacrificio que dice aquí, el que fue a la cruz en un sacrificio vivo, quien murió por el perdón de nuestros pecados, en donde la sangre de Jesucristo fue derramada para limpiarnos, para poder tener acceso al Padre Celestial. Y no solo es eso, sino que fue una intercesión, su acto fue una intercesión por todos nosotros. Recordemos que antes de morir inclusive le dijo al Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y vemos aquí entonces, ¿y qué dice acá? Y Jehová escuchó a Samuel. Exactamente. El sacrificio de Jesús fue recibido para el Padre de la manera que tenía que ser. Y dice que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, dice aquí, los filisteos llegaron a pelear contra los hijos de Israel. O sea, mientras él estaba en el sacrificio, los filisteos llegaron a pelear contra él. En la cruz, en ese momento, cuando se hizo ese sacrificio, Satanás ya fue vencido, todo su ejército fue totalmente vencido, y vamos a ver qué pasó aquí, para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante del pueblo de Israel. De manera que salieron de allí y nunca más volvieron ellos a los territorios que tenían el pueblo de Israel. Y aquí dice que en ese lugar, dice aquí en el 12, Samuel tomó una piedra y puso entre Mizpa y Sen, y le puso como nombre Ebenezer, que eso ya lo hemos dicho anteriormente. Ebenezer, que quiere decir piedra de ayuda. Esa piedra, esa roca es Jesucristo, la piedra de ayuda que fue
para nosotros en nuestra vida a raíz de ese sacrificio. Eso fue como un acto de gratitud que lo hizo Samuel. Y fueron de esta manera sometidos todos los filisteos y nunca más volvieron al territorio de Israel. Jehová estuvo contra los filisteos todo el tiempo mientras vivió Samuel. En el tiempo de Samuel, ellos nunca fueron más a visitar a la gente del pueblo de Israel. Después volvió Samuel nuevamente, ya era entrado en años y todo. Volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar para Jehová. Entonces vemos aquí que Dios llamó a un hombre, en este caso a Samuel, para llamar al pueblo a un arrepentimiento. Acordémonos cuando, ¿cómo era que se llamaba el primo? Se me fue en este momento el primo de Jesús, el que llamaba al arrepentimiento. Juan, oye, el nombre de Juan, exactamente. Juan era el que estaba llamando al arrepentimiento en ese tiempo, que vestía con pieles en el desierto andaba con pieles de animal y todo, y él llamaba a los hombres y los bautizaba de esta manera, ¿no? O sea, era el bautizo del arrepentimiento se llamaba, que después ya somos bautizados por el Espíritu Santo ingresando al cuerpo de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, veamos pues aquí que Dios llamó en este caso a Samuel para traer al pueblo en un arrepentimiento, y eso hizo Jesucristo durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, llamando al pueblo al arrepentimiento, a mostrar el Padre, a que realmente lo conocieran, porque a través de él conocerían al Padre y que se apartaran de los malos caminos. Entonces aquí eso hizo Samuel, y de esta forma que era, fueron confesando sus pecados y fueron purificados cuando ellos mismos botaron toda esa idolatría, y nosotros así llegamos. Cuando llegamos a los caminos del Señor, tenemos que confesamos realmente lo que ha habido en nuestro corazón y de verdad nos arrepentimos de corazón. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y de reconocer que hemos sido pecadores, que hemos estado pecando y que hemos ido en contra del Señor, que hemos sido enemigos de Él. Pero una vez que lo reconocemos a Jesús, todo se hace diferente. Inmediatamente somos perdonados y justificados. Se hizo una intercesión entonces mediante un sacrificio allí todo el tiempo, que es lo que yo les decía, que era simbología de lo que fue ese cordero que fue Jesucristo en el Calvario, cuando fue su sacrificio. Entonces, esto es algo muy simbólico de lo que habría de venir, de lo que estaba sucediendo aquí con lo que hizo Samuel. Ahora pasamos aquí al capítulo número 8. En el capítulo número 8, el pueblo empieza a pedir un rey. Pasaron unos sucesos que llevan también a que haya como un desaliento de parte del pueblo, y ya lo vamos a leer. Dice en el versículo número 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Él puso a sus hijos como jueces porque él ya estaba envejeciendo. El nombre del primero era Joel, que significa Jehová es Dios. El otro se llamaba Abías, que quiere decir Jehová es mi Padre. Pero ¿qué pasó con estos hijos? Exactamente pasó lo mismo que con los hijos de Elí. Dice aquí, pero anduvieron los hijos de este padre en malos caminos. Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, el derecho, como eran jueces, empezaron a permitir el soborno y cambiaron las leyes, o sea, no estaban haciendo las cosas de una manera justa. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Dice, entonces todos los ancianos de Israel, en el 4 dice, se juntaron
Y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú ya has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. O sea, el testimonio. Miren lo importante que es dar un buen testimonio. Tus hijos no andan como tú andas, Samuel. Por tanto, constrúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Eso fue una de las cosas que debilitó también al pueblo, los malos testimonios que tenían sus hijos. Pero de todas formas, ¿qué pasó aquí? Ellos no fueron a Dios. Dios era el rey de ellos, era quien guiaba sus vidas. Ellos dijeron, no, como dice aquí, un rey que sean como todas las naciones lo tienen. Y Dios nos ha llamado a ser ¿qué? A ser diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra. Que Dios nos guarde de todo lo que en el mundo se mueve. Porque en el mundo estamos, pero no somos de este mundo. Entonces, ellos estaban muy, muy inconformes por esta razón. Luego vemos aquí en el 6 que dice, pero esto no le agradó nada a Samuel. Sintió mucha tristeza en su corazón y Samuel oró a Jehová. Llevó esta carga de lo que estaba pasando. Pero el Señor le dijo, no te preocupes, escúchalos. No es a ti a quien están rechazando, es a mí a quien están rechazando. Entonces veamos que en muchos momentos podemos ver el rechazo de personas hacia nosotros, pero no es a nosotros a los que nos rechazan. Desde luego que si estamos dando un testimonio que no es, están rechazando nuestro testimonio, claro. Pero cuando estamos caminando bien y tenemos personas que vienen en contra de nosotros, sencillamente no están contra nosotros, están contra la obra del Señor, porque viene gente que a veces dice, no, eso no me parece, eso sí, en fin, muchas cosas, ¿no? Sin sentido, porque quieren que las cosas se hagan como las personas desean. Y eso no solo, estoy hablando a nivel de la iglesia, eso sucede también a nivel de hogares, eso sucede a nivel de trabajos. Entonces tenemos que aprender a discernir, por eso en todo momento, qué de Dios es y qué de Dios no viene. Entonces le dice aquí, algo bien importante, en el versículo número 9 dice, ahora pues oye su voz, dice escúchalos, mas protesta solemnemente contra ellos. Palabra clave aquí. ¿Cómo es la protesta? Solemnemente, o sea, ¿protesta qué? Con gritería, con malas palabras, rompiendo cosas, haciendo cosas que no son. No, le está diciendo, protesta solemnemente contra ellos. Muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, nuestra actitud, nuestra conducta siempre que no estemos de acuerdo con algo debe ser como de una manera solemne, decentemente tenemos que ir para poder hablar. Entonces aquí vamos a leer desde el 10 al 18 qué fue lo que el Señor le dijo que les dijera a ellos de lo que les pasaría al tener un rey. Entonces vamos a empezar. El 10 dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues, así hará el rey que reinara sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas y de vuestros olivares, los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. O sea, les iba a quitar todo,
que se iba a ir quitando, y también la familia y todo iba a estar al servicio de este rey. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras, diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. O sea, a pesar de toda la advertencia que estaba haciendo Samuel, conforme a lo que Dios había dicho, que tenía que decirles al pueblo de Israel, ellos no aceptaron, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habría rey sobre nosotros, sino que habrá rey sobre nosotros, queremos un rey. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, ¿en quién estaban depositando ellos esa confianza de sus guerras y todo? En un hombre. Habían perdido que quien siempre les había dado la victoria era el Señor, el Rey de Reyes, que siempre les había dado esa victoria. Pero aquí dice, harán nuestras guerras. Él será el que estará delante, y como todos los de todas las naciones. Y dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel ese día a los varones de Israel, idos todos cada uno a vuestra ciudad. Los mandó a sus hogares común y corriente, pues el pueblo quería ser igual de todos, y sin embargo, pero no olvidemos, Dios nos llama a ser diferentes. Él sencillamente estaba obedeciendo a Samuel lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera. Bueno, está bien, vamos a nombrarle rey. Entonces, hoy queda en esta parte en donde Samuel les dice, ok, regresen a sus ciudades, y ya en el capítulo 9 vamos a ver la elección del rey, que es Saúl. Entonces aquí quedamos en el capítulo número 8 terminando. El Señor les bendiga, una feliz noche para cada uno.